Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Pablo Iriart. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí, don Enrique Quintana. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy lunes ya se ve con detalle, con análisis, con precisión, los 100 compromisos pronunciados por el presidente López Obrador la tarde del pasado sábado, en las que pues desde la Plaza de la Constitución, en este evento masivo, en la Plaza de la Constitución, en la plancha del Zócalo, pues pronunció 100 compromisos, que no me parece que haya novedades. Creo que es algo que ha venido diciendo y que dijo a lo largo de la campaña. En este evento, por cierto, que fue larguísimo porque se tardó más de 2 horas y media, pero ahí hay de austeridad, de política social, de infraestructura, de hacienda, de economía, de energía, de política y de seguridad. Son como los grandes capítulos que encierra. Algunos ya los había anunciado, como su plan de dar empleo a 2.300.000 jóvenes con un salario de 3.600 pesos. En lo de austeridad, pues señala una serie de puntos donde quita salarios altos funcionarios, no compras de sistema de cómputo. Los secretarios particulares, por ejemplo, dice solo del gobierno ampliado, pero pues no, un secretario de Estado no va a tener un secretario particular. Me cuesta trabajo considerarlo. Se suprimen estructuras como oficialías, consultorías jurídicas, oficinas de comunicación social. Eso tan solo en lo de... ¿Les llama la atención alguno de estos 100 compromisos, Pablo? El conjunto, después iremos, hay algunos que son un poco de risa, de que si el cemental y esto y lo otro, pero está ofreciendo el paraíso. Antes de decir eso, permíteme comentar que me parece muy bien el acercamiento del presidente López Obrador con toda esa gente que estuvo en la plancha del Zócalo y a quienes dirigió su mensaje, que siempre habían sido bastante excluidos de las tomas de posesión, de los cambios de gobierno, y solo eran estadísticas. Bajamos tantos pobres de aquí para allá o subieron de aquí para allá. No, tuvo un mensaje de cercanía, fue a la plancha del Zócalo, abrazó. El señor está haciendo política y se confirma como un gran líder social en México. Todos esos que vemos atrás nuestro, en la pantalla, todas esas personas lo vieron, lo han tocado, lo han saludado, lo van a seguir por siempre, se equivoque o no se equivoque. Me parece que ahí tiene, no quiero utilizar el término un voto duro, pero sí un núcleo amplísimo, millonario, de seguidores que estarán dispuestos, muchos de ellos, a morir por él, como hizo el indígena, que se arrodilló con un crucifijo ante el presidente López Obrador. Lo hizo ahí. Creo que eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hemos tenido gobiernos muy alejados de la gente, gobiernos que han privilegiado la frivolidad, gobiernos que se han distanciado y que todo eran acuerdos cupulares. Él está haciendo lo contrario y me parece que eso es bueno. Ahora lo demás es prometer el paraíso incumplible. De estos que vemos aquí, de este evento masivo, coincido contigo, especialmente, no sé si todos los demás, pero por lo menos recuerdo claramente los últimos 2 gobiernos distanciados de la ciudadanía. ¿Esa gente va por su propia voluntad o son acarreados? No, yo creo que van por su propia voluntad. Es decir, si quisieran llevar acarreados, te llenaban 1 millón de personas, poniéndoles transportes, como han hecho en otras ocasiones. Pero no olvidemos, y creo que no podemos hacer tan flaca memoria, que hace algunos años, el último de los presidentes de la Revolución, José López Portillo, que compitió solo, ganó solo, sí llenaba el Zócalo y las calles y no eran acarreados, o no todos eran acarreados. También despertó un gran entusiasmo en la población, un presidente con liderazgo, un presidente culto, un presidente que llora por los pobres, etcétera. También lo hizo en su momento el presidente López Portillo. Ya espero que no termine igual el presidente López Obrador, pero sí esta conexión con la gente me parece fundamental. Era otro tiempo, Pablo, me parece. Yo no compararía ni lejanamente el arrastre de López Obrador con el de López Portillo, aunque sean López los dos. Creo que efectivamente hay un líder social por primera vez en años y años en la presidencia en México, y ese líder social se expresó en el Zócalo, que
por otro lado, esos 100 compromisos estuvieron de chile, de dulce y de manteca. De todo. Me llama la atención, por ejemplo, el 97. Ya me fui hasta el final casi. Seguridad es eso, creo. No, ¿no? hacer Bueno, realidad el progreso con justicia y amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Ah, caray, ¿cómo se hace eso? ¿Qué? Pues como para ser parte de un programa de gobierno, pues está medio difícil. O el 100. Poco vago es. Se promoverá la lectura, sobre todo de la historia y el civismo, y con otras cosas muy concretas que tienen que ver con pavimentar con concreto. Sí. Bueno, perdón, aplanar con concreto porque ya no es pavimento, los caminos donde se usaba el chapopote y que luego con la lluvia se les hacían perfora. agujeros. Esas descripciones tan plásticas, tan detalladas las usó. En un discurso que me parece fue excesivamente largo, mucha de la gente que estaba al principio, que estuvo en el ceremonial donde se le entregó el bastón de mando, pues al paso de los minutos se fue yendo. Yo no diría si se fue vaciando la plaza, pero no, hacia el final del evento no tenía la misma cantidad de gente que Ya estaba. muchos no aguantaron. Exacto. Me recuerda, también sin hacer un comparativo, pero me recuerda aquel evento que también hizo Vicente Fox. Cuando baja a la plaza también. Cuando hay un festival, Sí. también un convivio con artistas. Recuerdan, estaba Mijares. Sí, cómo no. Ahí te voy, Mijares, aquella Ahí te frase voy. célebre. Sí. Desde el balcón y además se quitó el saco, la corbata Sí. y se arremangó las mangas. no hay Hace punto. 18 años de eso, ¿no? No hay punto de comparación, pero sí no es el primer presidente que en el Zócalo usa la plaza pública para tratar de tener una presencia que vaya más allá de la protocolaria en San Lázaro. Dos importantes me llaman la atención porque creo que no son por decreto. De no habrá aumentos a gasolina, a gas, a tarifas eléctricas. Alguien lo escribía por ahí el día de hoy, porque eso solamente se puede hacer con un control de precios. Es decir, los precios de estas cosas fluctúan conforme el mercado internacional No siempre lo han hecho. de hidrocarburos, ¿no? Esto sucede en México desde hace como un par de años. Al principio del sexenio de Peña Nieto, antes de la reforma energética, teníamos una gasolina con precio controlado, que subía de vez en vez cuando el gobierno decidía que tenía que subir. Lo mismo en el caso del gas LP. Lo que ocurre es que los cambios que trajo la reforma energética ya nos han hecho olvidar que estos controles estuvieron vigentes por mucho tiempo. Y este señalamiento de López Obrador pues parece indicar que regresaremos a esa política de controles de los precios de los energéticos. No solo de los energéticos, también habló de una canasta básica Sí. con precios accesibles. Y todo eso, señores, pues no hay de otra que control de precios. Y lo otro, aunque haya estado antes de la reforma energética, y no se nos olvide, es control de precios. O sea, Ahora, sí hay una regresión. Yo no sé si sea buena o mala, no estoy jugando Claro, en este a la momento. economía, claro, pero claro. de que lo hay, lo hay. Ahora, no lo anuncia ni lo formula como tal, solamente dice que habrá precios tal. Pero luego nadie nos dice cómo, ¿no? Es decir, ¿cómo lograr eso si no establece un control de precios? Exacto. Y cómo lograr que combate la corrupción sin políticas públicas específicas, poniéndola, me parece bien, como delito grave, que no haya derecho a fianza. Pero por el solo hecho de ser ellos los que están en el gobierno, no nos garantiza que tengamos un gobierno limpio. Cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, estoy cierto que él, por supuesto, no robó, pero sus colaboradores que estaban en las oficinas de Sí, Juntos, sí. O sea, los vimos todos en Bueno, fueron a televisión, la cárcel, etcétera. algunos de ellos, claro. Sí, como también fue a la cárcel Duarte, como también Sí. fue a la cárcel el otro Borge. Pero creo que sí son necesarias políticas públicas, institucionales, para llevar a cabo ciertos programas que no basta con el ejemplo personal. Ahora, para ser justos en un evento masivo, no se pueden dar detalles. Evidentemente, algunas cosas son muy conceptuales y quizá después cuando se aterricen resulte que no es control de precios, sino que va a haber esta nueva institución, Seguridad Alimentaria El SAM, Sistema Mexicana. Alimentario Mexicano. Sí, seguridad. Nueva. Seguridad. El SAM Seguridad. era el viejo. Sí, pero también es SAM, SAM. SAM. Por la igualito. reminiscencia, bro.
que quizás tenga su mecanismo de distribución como Diconsa. Ajá. Vamos a ver cómo aterriza, porque efectivamente de 100 elementos de programa, pues no se puede detallar en un evento. Tantos, sí. Si de por sí se tardó las horas. Sí, bueno, más de 2 horas y tantas entre el bastón y los compromisos. Pero bueno, ahí están, vamos a ver cómo va aterrizando todo esto. Permítanos hacer una pausa, tenemos mucho más, regresamos enseguida. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Mire, para continuar con esta reflexión y análisis de los eventos del sábado, de la toma de posesión y de la ceremonia, el financiero realizó una encuesta. Ese mismo sábado después de la ceremonia y a lo largo de la tarde. Y es interesante compartirla con usted porque pues habla de la impresión que tuvo el público de la ceremonia, habla de optimismo y también de confianza. Por ejemplo, vea usted esta, ¿cuál es su opinión acerca de la forma como se llevó a cabo la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente? Vea usted, 81% muy buena, muy pocas opiniones negativas o neutras, es decir, la mayor parte es positiva. ¿Le gustó el discurso que dio el señor López Obrador? 42% mucho, 35% algo, 16% poco, pero en general la mayoría positivo. ¿Cómo le pareció el comportamiento de los diputados? 65% muy bien en la ceremonia del sábado en la tarde. Vea usted esta, el optimismo que me parece, Pablo Enrique, será pues uno de los factores distintivos de este inicio de gobierno. Después de la toma de posesión del señor López Obrador como presidente, ¿cómo se siente respecto al futuro del país? 83% optimista, muy pocos. Y ya que entra en rubros particulares como ¿tiene usted confianza en crecimiento económico, en la reducción de la pobreza, en disminuir la inseguridad y la violencia, en erradicar la corrupción? Y parece, Enrique, que el panorama que arroja esta medición es en general pues de mucho optimismo, me parece. Luna de miel, podríamos decir. En general, la gente medida así en esta encuesta telefónica que realizamos durante sábado y domingo, porque el sábado terminó tarde, el levantamiento fue empezó después del el evento vespertino. En general gustó, y me refiero a quienes contestaron el teléfono, quienes dijeron haber visto la encuesta, ser mayores de edad, los eventos, ser mayores de edad, pues expresaron estos puntos de vista. Lo interesante es qué pasa después, porque cuando hay un cambio, un relevo como el que hubo, pues normalmente dicen que los mexicanos cada 6 años se nos renueva la esperanza. Ahora sí, este sexenio se van a componer las cosas, este es el bueno. Y realmente lo interesante es este estado de ánimo, cuánto tiempo puede durar, porque es una fiesta el cambio de gobierno. Esta coincide con ese porcentaje obtenido en las urnas. ¿Con quién cree usted que está más comprometido López Obrador? Y el 53%, que es el porcentaje de su resultado en las urnas, dice gente como usted, Pablo. Mira, yo creo que efectivamente el discurso y la forma y lo que dijo cambiaron el ánimo social. Veníamos arrastrando un ánimo social muy negativo, muy pesimista, y esto lo cambia. Ahora me pregunto, ¿cómo no lo va a cambiar si ofrece dinero gratis para todos? Y pensión para adultos mayores, el doble, pensión para los jóvenes, ahí van 3,200 pesos, que es un dineral para una familia de escasos ingresos y para alguien que no tiene una ocupación, ahí va a tener
se les ofrece más dinero a los jóvenes que son de comunidades, que están en condición de pobreza. Y se hacen una serie de ofrecimientos que es dar. Y no dice que va a quitar a nadie, simplemente vamos a bajar los lujos de la burocracia y vamos a bajar la corrupción. Como si la corrupción se manejara así. La corrupción no se maneja así en el gobierno. Son los contratistas que pagan por obtener un contrato. Eso nadie no le mete la mano al presupuesto, salvo casos destacados como los que hemos visto y aún no clarificados como la estafa maestra. Pero obviamente que va a cambiar el ánimo social y todo mundo, yo no sé cómo no tiene el 100% que esté feliz. Sin embargo, es nuestro deber como comunicadores decir, señores, esto no es realizable, por lo menos plenamente. Sin obtener dinero no se puede gastar más. Sería suficiente o sería deseable que el presidente López Obrador no dilapidara su gran capital político haciendo promesas incumplibles, que en el tercer año ya vamos a tener hasta gasolina más barata y refinerías nuevas, y que se concentrara en 3 puntos básicos: bajar la corrupción, bajar la desigualdad y bajar la inseguridad. Con esos 3 elementos creo que será un gran presidente, pero si está poniendo las expectativas mucho más arriba, cuidado, los desengaños suelen traer problemas y adversarios y enemigos y no son benéficos. Creo que el estado de ánimo ya era positivo antes de la ceremonia. La toma de posesión, me parece, no cambia, no mueve la aguja de un lado a otro. Hubo un discurso de toma de posesión que sí lo hizo. 1976, primero de diciembre, José López Portillo. Inolvidable discurso. La sociedad mexicana estaba en una situación de encono. Todavía en el mes de noviembre, 10 días antes, se habían hecho unas expropiaciones en el estado de Sonora y el sector empresarial estaba absolutamente, prácticamente levantado, con ánimo crispado. Ahora creo que este proceso ya se había construido a lo largo, primero de la campaña y luego de esta larga transición que tenemos en México. Lo que hace el evento de ayer, de antier, me parece, es simplemente reafirmarlo. Reafirmar, creo que si hubiéramos levantado esta encuesta con preguntas parecidas 2 o 3 días antes, el resultado hubiera sido parecido. Sí hubo elementos, pero no fue un discurso que impactara. Me parece que ni el de San Lázaro, ni tampoco el del Zócalo. López Obrador no es un gran orador, no es alguien que construya piezas retóricas que impacten, que muevan a las masas. López Obrador es un luchador social, un líder social que anda de pueblo en pueblo, anduvo de pueblo en plazas públicas y que la gente se identifica con él casi independientemente de lo que diga. Y creo que esto se expresa en este ánimo. Sí, sin duda. No es un gran orador en términos ortodoxos, pero creo que pocas personas como él conectan tan bien con la gente, diciendo lo que dice, con la lentitud que lo dice y algunas bromas que en una mesa no le sacaría una sonrisa a nadie, en las plazas públicas sí, me canso ganso. ¡Ah, qué bárbaro! Que conecta con la gente, es un líder, hay un líder en Palacio Nacional. El problema es que si su agenda no es una agenda liberal, cuidado. A lo mejor nos equivocamos y falta ver la letra chica, como dice Enrique, los cómo y los por qué y los arreglos institucionales para llevarla a cabo. Pero si persiste en una agenda que no es una agenda liberal, cuidado, nos podemos meter en problemas y los desengaños suelen tener respuestas muy iracundas. Fuertes, sí. Las palabras, no sé si vieron las palabras, ahorita que estoy viendo la imagen, pero las palabras de Porfirio Muñoz Ledo. No, qué vergüenza. Se lo llama iluminado, me parece, lo dijo así. Sí. En fin, podría decir muchas cosas, pero yo le he tenido respeto a Porfirio Muñoz Ledo muchos años. Yo preguntaría si ese tuit lo subió en la mañana o en la tarde. Lo digo con toda seguridad. No. Vamos a mensajes y regresamos porque viene una cosa muy importante mañana y es la primera reunión del nuevo presidente con los gobernadores y ahí hay un tema sensible y delicado. Volvemos.
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, va a interponer un recurso jurídico para oponerse a esta designación de los nuevos delegados del gobierno federal ante los estados de la República. Y esto será el tema número 1 en la agenda el día de mañana, que la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores, se reúna con el presidente López Obrador. Hay muchas diferencias aquí, porque inicialmente se había dicho que estos señores iban solamente a encargarse de la distribución de los programas sociales. Pero ahora se habla incluso de que intervengan en los temas de seguridad en los estados y de que ejerzan una posición como secretarios técnicos de los consejos de seguridad en los estados, lo cual los convierte pues en unos funcionarios con responsabilidades y facultades. Sí, tienen más facultades que el gobernador en materia de seguridad porque ellos coordinan todo el esfuerzo federal y local en materia de seguridad. Y yo pienso que todavía no va a haber un encontronazo mañana con los gobernadores. Se le va a decir, se le va a plantear, él va a responder como sabe capotear en estas circunstancias, pero el problema de fondo va a persistir. Habrá supergobernadores o como Superdelegados. superdelegados que tienen una concentración de poder emanada del Ejecutivo Federal que disminuye mucho la soberanía de los estados. Y peor aún, o más delicado aún, esas personas fueron candidatas de Morena al Senado o a gubernaturas y van a ser seguramente, los que lo hagan bien, candidatos de Morena al gobierno estatal. El cambio político, se habla mucho del cambio económico o de hacia dónde irá el cambio económico. Yo me pregunto también hacia dónde va el cambio político con la Cuarta Transformación. Enrique. Está muy claro hacia dónde va, hacia la centralización. De hecho, este conjunto de delegados expresa el resultado del 1 de julio, donde 17 congresos estatales se fueron para Morena. Entonces, realmente creo que simplemente se está preparando el llegar al año 21, donde va a haber un gran número de gubernaturas en disputa, con una centralización de poder que se va a expresar en ese momento, muy probablemente, en gobernadores que van a ser cercanos a López Obrador, parte de Morena. Entonces tendremos una CONAGO, pues que ya no va a ser no va a tener la menor posibilidad de ser contrapeso. Para mañana creo que podría haber algunos roces. Yo coincido con Pablo, no veo choque, no veo que vaya a haber un enfrentamiento directo con el presidente López Obrador, pero sí va a haber roces, sí se le va a dejar saber que no les gusta a algunos gobernadores, hay varios que ya han expresado de manera pública, tú mencionabas el caso Aureoles, pero está el caso del gobernador de Chihuahua, de Corral, de Alfaro en Jalisco, y va a haber otros que van a decir, yo no le entro a esta, mejor me trato de llevarla tranquila con el gobierno federal y esto es lo que me va a rendir más recursos para mi estado. Javier Corral nos dijo anoche en la silla roja, que le vamos a presentar en un momento más la retransmisión, nos dijo que hay 17 a favor y 16 en contra. Bueno, ya serían 33. Ya nos dan 10 y 15. Tampoco. Él se cuenta por dos. Chihuahua es grande. Si no le salían las números. Pero los restantes en contra, ¿no? Es decir, 14 ahí que están en contra, pero algunos que ya aceptaron la figura del delegado y que van a estar trabajando con él, ¿no? Sí, sin duda. Creo que los gobernadores son pragmáticos, como muchos políticos, algunos al menos. Y van a decir, bueno, ¿para qué choco con el gobierno federal? No tengo ni los recursos ni el capital político para enfrentarme. Más vale llevar la fiesta en paz y tratar de conseguir, pues que me den entrada en el tema seguridad, aunque no tenga yo las atribuciones, y que me toquen algunos recursos al Estado, porque si no me van a hacer trizas. Si cierran la llave del presupuesto, al gobernador lo meten en apuros, ¿no es cierto? Sí, y lo pueden hacer con relativa facilidad y sin que se note mucho. Creo que sí es importante el tema del federalismo. A los gobernadores malos, regulares o buenos, los eligió la gente en su momento por 6 años. Y no porque Morena ahora tenga una mayoría, entonces vamos a decir, se acaban los gobernadores y les van o disminuyen el poder de los gobernadores y van estos representantes del centro, de la capital del país y del presidente López Obrador. No, a mí me parece que las cosas no son así
ni deben ser así. Lo siento, hay que decirlo. ¿El federalismo está en riesgo con Sí. esto? Sí, sin duda. Hay ahí un tema importante que dejo sobre la mesa, pero que me preocupa, porque yo creo que la función de estos señores, en muchos sentidos, al controlar los programas sociales, será construir esta vieja relación de los partidos mexicanos del clientelismo con las bases. Es decir, yo te doy tu prestación, tu beca, y pues a cambio te inscribo en un padrón, registro tu credencial y construyo esa relación en la que el PRI y el PRD y el PAN, y todos, porque no creo que haya excepciones en ese sentido, han hecho a lo largo de los años. Morena tiene esa estrategia. Mañana lo que vamos a escuchar de López Obrador es: no se confundan, no somos iguales, no tengan miedo. Ahora vamos a actuar democráticamente y esto es para eficientar los recursos. En lugar de 60 delegados que nos cuestan mucho, Va a haber uno. va a haber uno más eficaz, más eficiente. Creo que también López Obrador va a torear bien, Sí. sabe hacerlo, Sí. las embestidas que van a hacer algunos gobernadores que no van a dejar querer pasar la ocasión. Sí, y creo que a lo mejor el presidente López Obrador no sabe mucho de economía, pero de control político sí sabe. Sí, cómo no, y lo claro. vamos a ver cómo teje fino y abiertamente en estos próximos años y ni quien le diga nada. Pues sí. En fin, hasta aquí llegamos, Pablo. Gracias. Buenas noches. Enrique, buenas noches. Buenas y noches. justamente este es el tema de esta charla que sostuvimos anoche aquí en la Silla Roja con Javier Corral, gobernador de Chihuahua, acerca de los riesgos que enfrenta y enfrentará a partir de ahora el federalismo. No se despegue. Buenas noches.